Bueno, ahora nos toca trabajar con movimiento parabólico de caída libre. ¿Qué es un movimiento parabólico? Su mismo título lo dice, es un movimiento que hace una parábola. Podemos ver acá que dice la curva que describe los proyectiles es una parábola y es un movimiento compuesto. Cuando dicen que es un movimiento compuesto es porque vamos a trabajar con dos tipos de fórmulas, uno con el MRU y el otro con uno tipo parecido al MRV. ¿Por qué? ¿Dónde se separa? Acá. Por ejemplo, mira, voy a explicarles detalladamente. Tengo un proyectil que es lanzado, ¿no? Y forma una parábola. Puede ser un cañón, puede ser lo que ustedes gusten. O lanzas una piedra y va a formar como una parábola. Porque va a haber una altura máxima y también al otro lado una velocidad final. Muy aparte de esto, quiero que tengan en cuenta ustedes que esta velocidad se va a descomponer en dos velocidades. Uno en el eje X y otro en eje Y. Con un ángulo que va a estar formado o seguramente te van a decir. Profesor, no entiendo. Ya, muy bien. ¿Te acuerdas al principio? ¿Te acuerdas al principio que había descomposición vectorial? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Este vector velocidad se va a separar en dos vectores. Un vector en el eje X. Acá, mira. Un vector en el eje X. Acá lo vamos a poner, ¿ya? La misma cosa. Un vector en el eje X. Que lo vamos a llamar Bx. Mira, este vector de velocidad lo separo en dos vectores. Y otro vector en el eje Y. Acá. Y otro vector en el eje Y. Este vector de velocidad en el eje Y va a ser By o By. Te explico, ahora que ya he separado este vector de velocidad en dos vectores, el vector en el eje X siempre va a ser igual, ¿ya? Siempre va a ser igual. Por ejemplo, si esto vale 30, acá va a valer 30, acá va a valer 30 y acá va a valer 30. O sea, la velocidad en el eje horizontal va a ser igual. Pero, ¿qué pasa con la velocidad en el eje Y? Por ejemplo, si acá inicia con 50, acá será 40, acá 30, acá será ¿cuánto? 0. ¿Por qué? Porque ya no va a subir más. Ahí queda. Ahora que va a empezar a descender. ¿Viste? Entonces, la velocidad de Y sí va a cambiar. Va a empezar a disminuir. ¿Ah? Espero que me entiendan. Acá la velocidad empieza a disminuir hasta llegar a 0. La velocidad de la altura máxima va a ser 0. Es parecido al movimiento vertical de caída libre de los cuerpos. Mientras que la velocidad en el eje X va a ser la misma aquí, va a ser la misma aquí, va a ser la misma en todos puntos. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con dos fórmulas. Este vector lo descomponemos en dos vectores, uno en el eje X y el otro en el eje Y. Ahora quiero que me tengan en cuenta o quiero que tengan en claro qué pasaría si yo tomo un vector, el mismo proyectil acá y quiero también trazar la misma línea. Voy a trazar, mira, ¿por qué, profesor, vamos a trazar la misma línea? Mira. Miren acá, voy a trazar la misma, el mismo punto, acá ya. Vamos a hacer una línea imaginaria, ¿ya? Esa se llama línea imaginaria. Voy a hacer una línea imaginaria, voy a imaginar, y acá también voy a traer el mismo proyectil en este punto. Vamos a examinar este proyectil en este punto. Muy bien. Tenemos que esto va con un vector, ¿verdad? Un vector de velocidad, pero este vector de velocidad, que va a ser v, lo voy a transformar, y este también va a bajar, lo voy a transformar en dos vectores, uno en el eje X y el otro en el eje Y. Vamos a observar, alumnitos, un momento, voy a traer mi plumón, ya, muy bien, vamos a observar en este punto, alumnitos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en este punto? Vamos a poner sus vectores de velocidad, ¿ya? No se mareen, vamos a poner su vector descompuesto en el eje X, ahí está, en el eje X, lo voy a poner un poco grueso para que lo puedan distinguir, este vector en el eje X,
Bx lo vamos a llamar, y el otro vector en el eje Y, acá arribita, mira. Ya, ese verde se transformó en dos vectores, ¿ya? Lo voy a agrandar un poquito para que tengas en cuenta. Muy bien. Y este será By. Y acá lo mismo, pero este está bajando, este está subiendo y este de acá está bajando. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? También lo voy a descomponer. Así de fácil, lo voy a descomponer. Como está bajando, el ángulo está en bajada, vamos a descomponer. Vamos a descomponer. Está muy alto. Muy bien, este vector en el eje X. Y este vector que está bajando en el eje Y. Uno es horizontal y el otro es vertical. Tomen atención, alumnitos, porque vamos a decir algunas cositas que tienes que tener en cuenta para poder resolver los ejercicios. Muy bien. Eje Y. Muy bien. Perfecto. Empezamos a hablar. ¿Qué pasa en estos puntos? Yo, ¿por qué tomé este punto y este punto? Para que tengas algo en claro. Por ejemplo, si la velocidad en el eje X vale 20, por ejemplo, es un caso, vale 20, la velocidad en el mismo punto en el otro lado también va a valer 20. Si la velocidad acá en el eje X o el módulo de velocidad de acá vale, el módulo total vale 10, acá en el eje X, este también va a valer 20, ¿te acuerdas? 20, 20, y la velocidad de acá también va a valer 20. La velocidad en el eje X, en todos sus casos, va a valer 20. Va a ser la misma velocidad en todos sus casos. Acá, 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 acá. En todos sus puntos, la velocidad en el eje horizontal, en el eje X, va a ser 20. Muy bien, pero eso pasará con el eje Y. Vamos a ver. Vamos a poner un casito, que acá la velocidad de Y he iniciado con 30, ¿ya? Mira acá, con 30. Muy bien. ¿Acá con cuánto será? Supongamos que acá sea con 10. ¿Por qué va a ser menos? ¿Por qué no puede ser más de 30? ¿Por qué tiene que ser menos de 30? Porque va a ir disminuyendo la velocidad por efecto de ¿qué? Por efecto de la gravedad. Entonces acá será 10. ¿Y acá cuánto será la velocidad de Y? A ver, alumnos, a ver tú que estás atento en tu casita, ¿cuánto será la velocidad de Y acá? ¿Ah? Velocidad de Y, velocidad de subida. ¿Cuál es la velocidad de subida acá? La velocidad de subida será 0. ¿Y cuánto será la velocidad horizontal? Sí, eso sí lo sé, profesor. La velocidad horizontal, como ya me estás explicando, en todos los puntos será 20. ¿Viste? La velocidad en el eje X será 20. Muy bien, alumnitos. Repasemos todo otra vez. Tenemos este punto y este punto, los dos están en la misma recta, en la misma altura. Si a este acá yo digo que tiene 20 de velocidad en el eje X, este también tendrá 20 en el eje X. Acá también será 20, todos los puntos serán 20 de velocidad en el eje X. Nada más eso pasa en el eje X. Ahora, ¿qué pasaría si esto de acá en el eje Y tiene 10 de velocidad? ¿Cuánto tendrá acá en el eje Y? También tendrá 10. Eso es lo que yo quería explicarles de antes. Si la velocidad está subiendo con 10, en el mismo punto también estará bajando con 10. Ya. Y si este está subiendo con 30, ¿con cuánto está bajando acá? Con 30. ¿Ya se dieron cuenta entonces? La velocidad de bajada será 30. La velocidad de Y será 30. Ya. ¿Se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? Miren acá. Otra vez. Empezamos a ver. La velocidad en el eje Y va a ir disminuyendo hasta llegar a la altura máxima. Y la velocidad en la altura máxima en el eje Y va a ser 0. Luego va a descender y va a aumentar la velocidad hasta llegar con la velocidad que yo lancé el objeto. En este caso, con 30. Velocidad de Y con 30. Creo que estamos entendiendo, ¿verdad? La velocidad de Y acá, si es con 30, acá puede ser con 10.
Y si acá es con 10, nos damos cuenta que cada vez que el punto va subiendo, la velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto que va a ser 0. Muy bien. También hemos entendido que toda la velocidad en el eje X va a ser 20. 20, 20 y 20. Si esto fuera 40, acá fuera 40, acá fuera 40, acá fuera 40, acá fuera 40. ¿Entienden? Ahora, si yo digo que subió con una velocidad Y de 30, también de bajada será de 30. Si yo analizo en este punto de acá y en este punto de acá y la velocidad de subida es 20, acá también de bajada será 20. ¿Entiendes? Lo que pasa aquí pasa allá. Lo que pasa a la izquierda pasa a la derecha. También tenemos que tener en cuenta que en la altura máxima, porque esta es la altura máxima, más que esto no puede subir, la velocidad de Y va a ser 0, porque ella no va a poder subir más, si no, no sería altura máxima, ¿verdad? Y la velocidad del eje X será la misma para todos. Muy bien, dicho esto, he puesto acá la velocidad y cómo vamos a convertir nosotros con los datos que tenemos. Por ejemplo, miren acá. Tengo mi vector que está acá, exactamente acá, ¿no? Con un ángulo, el ángulo es teta. Ya, muy bien. Perfecto. Vamos a descomponer este vector en dos vectores importantes. Uno en vector en el eje X y el otro en el vector en el eje Y. ¿Ya? Pero lo voy a hacer más al costadito para que tú puedas entenderme. Vamos a hacerlo en este punto. ¿Ya? Este vector lo voy a separar en dos vectores. No lo voy a juntar porque muchos de ustedes se van a confundir. Yo también cuando estuve en la secundaria me he confundido porque no me lo detallaron bien. Este vector verde lo voy a separar en dos vectores. ¿Ya? Un vector en el eje X. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Muy bien. Que va a ser la velocidad, así como está, velocidad por el coseno del ángulo formado. ¿Ya? Esa es la velocidad en el eje X. Lo llamaremos como B de X. B de X es igual a B por el coseno de teta. Ahora, ¿cómo será la velocidad en el eje Y? Este vector ya lo compuse acá, ahora me falta descomponerlo arriba. ¿Te acuerdas? Descomposición vectorial. Ah, sí, por eso me acuerdo, para mí, por eso te entiendo. Y el de arriba, ¿te acuerdas qué era? Era el seno. El seno. Ahí está. Yo tengo mi velocidad en el eje X y ahora voy a hacer mi velocidad en el eje Y. B de BY es igual al seno, AB por el seno de teta. Acá voy a explicar, me voy a tomar mi tiempo para explicarles un poquito y hacerles recordar. Este vector, una vez pregunté en qué lado está, en el eje X o en el eje Y. Y muchos me respondieron, profesor, está en los dos lados. Muy bien, está bien. ¿Por qué? Porque tiene vectores en el eje X y vectores en el eje Y. Entonces, ¿qué puedo decir con esto? Que este vector se puede transformar en dos vectores. Uno en el eje X, como el de acá, y otro en el eje Y. Y desaparece todo este vector para dar inicio a dos nuevos vectores. Muy bien. Ahora, si yo quiero descomponer este vector en el eje X, entonces vector en el eje X o velocidad en el eje X es igual a la velocidad que vale acá. Si vale 40, 50, lo que tú gustes, 40 por ejemplo, lo pones acá 40. Por eso yo lo he puesto B por el coseno, siempre va a ser el coseno, el eje X va a ser el coseno del ángulo que formó. Puede ser 30, 60, 45, todo el grado que tú te pongas acá se le pone aquí. Entonces, en el eje X viene a ser Bx es igual a B por el coseno de teta. Y ahora lo que va a subir, profesor, lo que va a subir sería B de Y. ¿Y cómo se halla B de Y, la velocidad en el eje Y? Es igual, como decir, la velocidad, pero por el seno del ángulo formado. Y ya ahí tenemos nosotros cómo se resuelve, una descomposición vectorial. Muy bien, yo quiero hallar la velocidad en el eje X. Profesor, velocidad en el eje X es igual a la velocidad que nos dan como vector a la velocidad por el coseno del ángulo formado.
Así, nada más. Esa es la velocidad en el eje X. Ah, qué fácil. ¿Cuál es la velocidad en el eje Y? Ah, la velocidad en el eje Y vale el número del vector B, la velocidad, si te da 50, 100, 50, 100, lo que te guste. Pero como es en el eje Y, va a ser por el seno de teta. Y ahí ya tenemos las dos tipos de velocidades, en el eje X y en el eje Y. Ahora, muy bien, vamos a tener en cuenta otro aspecto. Esta mitad hasta la altura máxima a la izquierda, si demoró 4 segundos en subir, también en el otro lado será 4 segundos. ¿Te acuerdas? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Lo mismo acá, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si sale con una velocidad de 30, también va a llegar con una velocidad de 30. Ya, lo que sube es igual a lo que baja. Lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. ¿Ya? Y ahí estamos, alumnos. Espero que hayan podido entender. Seguimos resolviendo ejercicios ahora.